Buenas Bien. tardes con todos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Candy? ¿Cómo estás, María? Johnny, ¿cómo están? Buenas Espero que tardes, muy doctor. bien. Buenas tardes, compañeros. Muy bien, Hola, doctor. Candy. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien, qué bueno. Qué bueno que estén muy bien. Estamos retomando de la clase. Sí, en realidad, la anterior sesión no pudimos desarrollar por un tema un poco, a ver, que uno no lo puede controlar, un tema de salud, pero ya estamos mucho mejor. Entonces vamos a iniciar con el trabajo el día de hoy, ¿ok? Con los que estamos, vamos a iniciar de una vez el desarrollo de la actividad. Como ya es, digamos, es una práctica en el desarrollo de esta especialización, vamos a un poco indagar acerca de las temáticas que hemos desarrollado en la anterior clase, porque esto nos va a permitir articular en efectivo todo lo que venimos desarrollando. Entonces, yo les voy a pedir que en el chat ustedes puedan escribir qué temáticas abordamos hace 2 semanas, ¿no? En la anterior sesión. A ver, tienen ahí el chat para que puedan ustedes escribir y me comentan aquello que hemos ido trabajando, enfatizando durante las sesiones anteriores. A ver, ¿qué dicen ustedes? O alguien se anima, digamos, ahí a habilitar el micro para un poco conversar acerca de las acciones que hemos desarrollado en la anterior sesión. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Candy? Bien, doctor, hemos tratado sobre eh, las clases que se desarrollan durante la planeación, primeramente, de lo que se va a trabajar, teniendo en cuenta los componentes de la EVA, porque no es igual de EBR. Y Ok. las sesiones que tienen que enlazar para lograr un propósito definido en las unidades de aprendizaje. Ya. Muy bien, voy a pedir acá justo, por favor, no sé si puedes apagar tu micro justo, se escucha, hay mucho ruido justo. Gracias. Y también, ya que llegaste, Rosa María, te voy a pedir que me envíes tu presentación, por favor, Rosa María, al chat del grupo, ¿ok? Tu presentación. Ya se lo envié, profesor. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Ya, está? voy a chequearlo, si está A ahí ver, en la presentación. chequéelo, por favor. Sí, ajá. Ya, muy Listo, al bien. grupo, junto con lo de la profesora Carla. Ya, excelente. Muchas Ahí está. gracias. Sí, ya creo, ya lo tengo aquí, no hay problema. Muchas gracias, más bien por enviarlo de manera rápida. Bien, efectivamente hemos ido nosotros trabajando algunas actividades la anterior sesión relacionadas a la planificación curricular, así es, a la planificación curricular. Y voy a un rato compartir mi pantalla, a ver, para que podamos ahí observar un poco lo que hemos ido desarrollando. Hemos hablado sobre la situación significativa, ¿sí? Y les he enviado bastante información acerca de la situación significativa. Y con grata satisfacción también he visto ahí en el Padlet de la situación significativa, porque yo lo que les he enviado fue el Padlet de la situación significativa, no les llegué a enviar el Padlet de las sesiones de aprendizaje, ¿sí? Ni de las actividades de aprendizaje, pero ahí he visto que muchos de ustedes ya han ido incorporando en el formato que yo les he enviado como un formato referencial, ¿sí? Como un formato referencial, pero que ustedes lo pueden recrear. He visto que ya han ido colocando la situación significativa, los desempeños, las capacidades, ya han estado organizando, incluso me parece que Milagros Arenas, ¿no? Presentó en el Padlet. Sería bueno que todos también organicen ya en estos formatos que les he enviado la anterior sesión, la planificación para el periodo promocional y también la unidad didáctica. ¿Ok? Ya es importante ir colocando dentro de estos formatos y eso es lo que hemos ido trabajando en la anterior sesión, ¿sí? Como dicen, María Cuyate, hemos enfatizado la situación significativa y hemos visto que esta siempre tiene que estar asociada a un producto, que eso es fundamental. ¿Cuál es el producto o resultado? Porque no necesariamente puede haber un producto concreto, de repente hay un resultado que no es tan concreto, pero que efectivamente tenemos que ir trabajando con los estudiantes.
Luego les he mostrado un poco acerca de cómo se debe desarrollar la unidad didáctica en el marco de este periodo promocional, ¿sí? Podemos hacer una unidad didáctica por mes, o podemos hacer una unidad didáctica para el mes y medio o para cada 2 meses. Muchos de ustedes preguntaban si se puede integrar áreas. Por supuesto, se puede integrar áreas también, si es que voy a trabajar a través de un proyecto de aprendizaje, ¿sí? Integro las áreas o trabajamos por áreas. También hemos hablado acerca de la unidad diagnóstica, ¿sí? De la unidad diagnóstica, es decir, la primera unidad didáctica tiene que ser diagnóstica. Y esta unidad didáctica diagnóstica tiene que desarrollarse en un mínimo de 1 semana, 2 semanas, algunos lo extienden incluso hasta 3 semanas. ¿Para qué esa unidad diagnóstica? Para poder recoger de los estudiantes, de los EBAs, sus necesidades, sus demandas, para también conocer de parte de los estudiantes cuál es el nivel, digamos, de aprendizaje en el cual se ubica, ¿no? Entonces, es importante trabajar esta unidad diagnóstica, que lo voy a hacer en este mismo formato que les he enviado, ¿no? Este formato acá que ustedes observan, dice unidad didáctica, en este mismo formato hago la unidad diagnóstica. Entonces, estamos aterrizando desde la planificación para el periodo promocional hasta la unidad didáctica, y hoy vamos a enfatizar la sesión de aprendizaje. El día de hoy vamos a enfatizar la sesión de aprendizaje, vamos a hablar un poco de los desempeños. Los desempeños se precisan, eso vamos a ir hablando, ¿sí? Los puedo yo enriquecer los desempeños, todo eso vamos a ir hablando el día de hoy en la clase. Además, la anterior sesión también han expuesto 2 de vuestros compañeros o compañeras acerca de la juventud, ¿no? Digamos que este es el público a quienes está orientado la educación básica alternativa, a la juventud. Ese es un público, y hemos hablado del desarrollo físico y cognitivo, pero también hemos hablado del desarrollo de la personalidad y la socialización. El día de hoy tenemos 2 exposiciones, ¿no? Que nos van a hablar acerca de la adultez en la edad madura, de la adultez, y básicamente vamos a enfatizar el desarrollo físico-cognitivo, pero también vamos a hablar de la madurez y el desarrollo de la personalidad y la socialización. Tanto Carla como Rosa María nos van a explicar. Evidentemente, este texto de desarrollo psicológico se ha trabajado sobre las experiencias de otros países, ¿ok? Entonces, la idea es también hacer una lectura crítica acerca de estas, digamos, presentaciones para poder contextualizar a nuestra realidad. En ese sentido, vamos a dejar a Carla. Carla, yo te voy a dejar con el uso de la palabra para que tú ya puedas compartir tu presentación. Te voy a pedir, Carla, que puedas habilitar tu pantalla, perdón, tu video, tu pantalla. ¿Puede ser? Hola, a ver, Carla, ¿estás ahí? Me parece que se fue. Sí, maestro, sí. Hola, Sí, Carla, maestro, ¿cómo ahora estás? sí, te escucho bien, maestro. Sí. Excelente. ¿Puedes habilitar ahora? A ver, vamos, Carla, para tu video, tu cámara. Maestro. Sí. Ok, por favor. Muy bien, Carla. Ahora sí, te escuchamos, Carla. Bien, maestro. Bien, en primer lugar, maestro, muy buenas tardes, y colegas con todos presentes, muy buenas tardes, ¿no? Bien, me voy a dirigirme ahora con ustedes. En estos momentos les voy a hablar acerca de la etapa de la adultez, ¿no? Es una etapa que también como seres humanos vamos a llegar de repente, muchos de nosotros, ¿no? Recién vamos a atravesar. Bien, usted, maestro, va a compartir mis diapositivas, ¿verdad, maestro? Sí, sí. ¿Lo llegas a ver, Carla? Porque Sí, yo ya sí, lo estoy maestro. compartiendo. Sí, Sí, maestro. ok. Muy bien. Bien, la etapa de la adultez o madurez, pues es una etapa que empieza aproximadamente a partir de los 40 años hasta los 65 años de edad, ¿no? Las teorías del desarrollo discrepan mucho en la cuestión de cuándo comienza y termina la madurez. En gran parte, la respuesta depende de las experiencias por las que pasa, pues, el individuo. Además, para diferentes personas, que la madurez puede comenzar antes o después, ¿no? Y puede durar también un periodo mayor o menor en el que el envejecimiento se acompaña de muchísimas señales, ¿no? Algunas se relacionan con los estatus social y familiar,
Otras señales pueden ser también, por ejemplo, el aspecto físico y biológico, ¿no? Pasamos, maestra. Muy bien, la etapa de la madurez, pues también nos lleva a hacernos algunas preguntas, ¿no? ¿La madurez será un tiempo de plenitud o inicio del fin? ¿Qué sentimientos produce el hecho de llegar a la madurez? ¿No? Para muchos investigadores como Jung, pues en la concepción en que se tiene la edad madura, pues influyen condiciones económicas, las clases sociales, la época en la que se vive. Muchos se dan cuenta de que han dejado de ser jóvenes, pero se sienten pues satisfechos y piensan que se encuentran pues ahora en la plenitud de la vida, ¿no? Para Gelson, pues, a menudo se sienten seguros, estables y confiados, ¿no? Las capacidades físicas de muchos posiblemente estén un poco deterioradas, pero la experiencia y el conocimiento personal pues permiten controlar su vida mejor que en otras etapas, ¿no? Bien, crisis de la madurez y mitos relacionados. La madurez muchas veces, ¿no? Pensamos que es pues una etapa de repente donde se termina todo ahí o queda ahí, ¿no? Y tenemos pues una serie de mitos que de repente muy erróneamente lo conceptualizamos, ¿no? Algunos investigadores pues consideran que los adultos perciben la edad madura como un periodo en que algunas esperanzas se frustran y algunas oportunidades parecen haberse perdido para siempre, ¿no? Sin embargo, para un buen número de investigadores convincentes, pues indican lo contrario. Se han comprobado que para los adultos estos años son simplemente un periodo de transición gradual, positivas y negativas, relacionadas con el envejecimiento. También consideran que se han exagerado el impacto negativo de lo que es los acontecimientos como la menopausia y el nido vacío, ¿no? Muchas veces, pues, en esta etapa, pues, para la menopausia, ¿no? Es un periodo que se viene para las mujeres y el nido vacío, cuando de repente los hijos se van y se quedan, pues, la pareja, ¿no? Solos y, bueno, es un mito que tenemos, ¿no? Entonces, la madurez, pues, es el periodo en el que las personas comienzan a hacer un inventario de su vida. Algunas se sienten eficientes, competentes y en la cima de sus facultades, ¿no? Otro mito que tenemos acerca de esta etapa, pues dice que a diferencia de la juventud, pues la edad madura es como quedarse en un fango, ¿no? Lo cual pues es un mito pues erróneo, ¿no? Bien, la continuidad y cambios físicos. ¿Qué cambios físicos nosotros de repente en esta etapa vamos a sentirlo, no? Ahí tenemos los cambios en las capacidades, por ejemplo, la sensación, las habilidades motoras, los tiempos de reacción y cambios internos, ¿no? También vamos a sentir lo que son los periodos de la menopausia, que va a suceder en las mujeres, y el climaterio en los varones, ¿no? La sexualidad en el periodo de la madurez. Siguiente. Bien, en cuanto a los cambios en las capacidades, por ejemplo, que se nos vienen son pues la preocupación por los cambios en las capacidades reproductoras y sexuales, ¿no? Ahí viene la menopausia, el periodo crítico masculino, la disminución de la agilidad al caminar, pero suele haber algunas angustias por la disminución del atractivo físico. Pérdida gradual de la fuerza muscular, la agudeza visual y la coordinación, ¿no? También se experimenta una leve pérdida de la nitidez de la visión y necesitan pues cerca de 1/3 más de luminosidad para compensar la pérdida de luz que llega a la retina. Hay también una pérdida gradual de la audición, especialmente en lo que se respecta a los sonidos, ¿no? En la frecuencia más alta, esta condición pues es conocida como presbiacusia, ¿no? La sensibilidad del sentido del gusto pues empieza a disminuir alrededor de los 50 años aproximadamente. La sensibilidad al olfato parece sostenerse bien, pero es uno de los últimos sentidos que se disminuye. En esta época suele evidenciarse también un doble enfoque relacionado con la entrada al envejecimiento. Siguiente, maestro. Bien. Vamos a empezar, ¿no? Los periodos que suceden en una mujer, pues ahí está la menopausia, ¿no? La menopausia, pues,
es un periodo cuando la mujer pues deja de ovular, por lo tanto deja de menstruar y pues ahí queda lo que es la capacidad reproductora, ¿no? Entre los cambios y síntomas físicos que se presenta pues en esta etapa son los bochornos, sudores nocturnos, cefaleas, mareos, palpitaciones, dolor de las articulaciones. Y los efectos emocionales inmediatos son pues la depresión, la sensación de ser menos femenina, ¿no? Porque ahí termina lo que es la capacidad reproductora, pues tenemos pues de repente dejamos de producir lo que son los estrógenos y queda, ¿no? Entonces esas cosas nos causa pues lo que es la depresión, ¿no? Y los efectos a largo plazo que sucede, pues, por ejemplo, en el aspecto físico son la osteoporosis, la atrofia vaginal, pues se debe a la reducción de los estrógenos. Siguiente, maestro. El climaterio masculino, ¿no? Este periodo pues ocurre en los varones, ¿no? A pesar de que los padres pueden continuar engendrando hijos hasta muy avanzada edad, algunos hombres de edad intermedia experimentan pues una disminución de la fertilidad, la frecuencia de las eyaculaciones y un aumento de la impotencia. La mayoría de los hombres de edad intermedia parecen tener fluctuaciones cíclicas, en la producción de las hormonas, ¿no? La etapa inmediata previa a la andropausia se caracteriza por cambios fisiológicos, emocionales y psicológicos. Los hombres pues, de la edad intermedia experimentan síntomas tales como la depresión, fatiga, insuficiencia sexual y los achaques físicos, ¿no? Siguiente, maestro. Ahora, pérdida en la capacidad de reserva física. Muchos de los problemas de la salud que se originan en la edad intermedia o la edad de la adultez, pues son debido a la pérdida de las capacidades de reserva física, es decir, la habilidad de los órganos y sistemas del cuerpo para aplicar un esfuerzo extra, ¿no? En épocas de estrés o disfunción. Los cambios físicos más comunes incluyen la habilidad disminuida para bombear sangre, funcionamiento disminuido de los riñones, secreción disminuida de enzimas en el tracto gastrointestinal, que lleva a la indigestión y al estreñimiento, debilitamiento del diafragma, ensanchamiento de las glándulas prostáticas en los hombres, el órgano que rodea el de la... Siguiente, maestro, no la veo. La vesícula, así es. Sí. La sexualidad en el periodo de la madurez, ¿no? ¿Cómo es la sexualidad en la etapa de la madurez, ¿no? La disminución de las capacidades reproductoras afecta a los hombres y mujeres de manera diferente. La capacidad de las mujeres para dar a luz hijos se termina durante este periodo. Los hombres, a pesar de que pueden continuar engendrando hijos, también empiezan a experimentar una disminución de la fertilidad. En promedio, los hombres, a pesar que pueden continuar engendrando hijos, empiezan pues a experimentar una disminución de la fertilidad o en la frecuencia, ¿no? de la eyaculación y un aumento de la impotencia. Siguiente, maestro. ¿Cómo es la salud y enfermedad en la etapa de la adultez? Pues las enfermedades más comunes, ¿no? Según a nuestro contexto en esta etapa son pues el asma, la bronquitis, la diabetes, los desórdenes nerviosos y mentales, ¿no? Irritación y depresión. Ahora, la artritis, el reumatismo, el deterioro de la vista y el oído, ¿no? Y el mal funcionamiento a las enfermedades del sistema circulatorio, digestivo y más común la hipertensión. Un importante problema de la salud de la edad del intermedio, también de la adultez, es la presión sanguínea alta, también conocida como la hipertensión. Ahora, continuidad y cambios cognitivos, ¿no? El envejecimiento se acompaña de un deterioro de la actividad cognitiva. En el aspecto de la inteligencia, mejora en la madurez, sobre todo, ¿no? En los adultos con formación universitaria que sigan activos, ¿no? La experiencia contribuye a la habilidad superior de los adultos maduros para solucionar problemas prácticos
la cual, ¿no?, algunas veces se le llama sabiduría. En esta época de la vida, la mayoría de las personas ya cuentan con un nivel de estudios estables, ¿no? La inteligencia fluida, referido a las capacidades, y la inteligencia cristalizada, los conocimientos pues suelen aumentar a lo largo de la vida. Conclusiones. Bueno, en esta etapa de la adultez intermedia, se llega pues a la época de torpezas, dolores y arrepentimientos por la juventud perdida, ¿no? Sin embargo, para muchas personas, este periodo pues está considerado como una de las mejores, ¿no?, de las mejores épocas de la vida, ya que la edad adulta pues intermedia está vinculada con un mayor de experiencias productivas en la sociedad. Conocitivamente pues contribuyen a experiencias capaces de solucionar problemas de la sociedad y tienen la toma de decisiones más asertivas. Gracias, maestro, eso es todo. Excelente, Carla. A ver, para ir, digamos, cerrando, yo te voy a hacer una pregunta respecto a los adultos en la edad madura, porque este es nuestro público objetivo en EVA, no son chicos de adolescentes, no son niños tampoco, son personas maduras, ¿no? Entonces, y nos estamos dando cuenta que tienen características totalmente diferentes a un adolescente y a un niño. Por lo tanto, desde tu experiencia, Carla, no sé si tú trabajas en un SEBA o de repente en la secundaria o en primaria, pero desde tu experiencia, ¿cómo crees que se debe de aprovechar pedagógicamente o curricularmente parte de estas características, ¿no? De estas personas adultas, ¿no? Porque finalmente ellos son nuestro público objetivo, van a ser nuestros estudiantes. Me gustaría que respondas después, digamos, de la exposición que haga Rosa María. Ahí desde tu experiencia me sería importante que tú nos comentes cómo se puede aprovechar, ¿no? Tomando en consideración estas características que tú ya has mencionado, ¿cómo puedo aprovechar, digamos, pedagógicamente, ¿no?, la participación, el trabajo con adultos en edad madura? ¿Ok? Ok, maestro, lo espero. Ok, entonces yo voy a dejar de compartir y inmediatamente voy a también voy a hacer la presentación, el PPT que nos ha enviado Rosa María para continuar con este ciclo de exposiciones. Muy bien. ¿Estás ahí, María? Rosa María. Sí, profesor. Sí, maestro. Hola, Rosa María. ¿Llegas a ver ¿Cómo tu está? presentación? Sí, sí está bien. Excelente, Rosa María. A ver, nos comparte Rosa María, queremos verte, Rosa María. Excelente. ¿Ahí? Hola, Rosa María, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenas tardes. Te dejamos en el uso de la palabra, Rosa María. Listo. Bueno, colegas, ante todo, colegas, buenas tardes. Maestro, buenas tardes. En esta oportunidad voy a exponer la segunda parte del tema de madurez. En este caso me ha tocado el desarrollo de personalidad y socialización. Para el desarrollo de este tema tenemos cuatro aspectos: continuidad y cambio de la personalidad, familia y amigos, la familia cambiante y, por último, la continuidad y cambios ocupacionales. Siguiente, profe. Bien, como primer punto es la continuidad y cambio de la personalidad. En la etapa de la madurez tenemos que llevar las situaciones con mayor responsabilidad, ya sea una madurez siendo soltero o una madurez con familia, donde las responsabilidades son más fuertes en ambas partes, no tanto para el varón como para la mujer. Siguiente, profesor. Se llega a ver, ¿verdad? No se llega a ver la otra mitad. Ahí, Uy, ya está. Okay. Bien. Tenemos en este primer campo las tareas de la madurez.
¿no? En estos últimos tiempos, tanto el hombre como la mujer ya no les está dando mucha importancia en formar una familia o casarse, ¿no? Piensan más en trabajar, prosperar, viajar o realizarse, independizarse, ¿no? Dejando atrás la idea de formar una familia. O si lo tienen, ya es en una edad muy avanzada, ¿no? A partir de los 40 y más o menos. Según Carl Jung, define a la madurez como a la segunda mitad de la vida, ¿no? Y establece los siguientes modelos de adultos. Adultos jóvenes que tienen hijos adolescentes. Adultos entre 40 y 50 que tienen hijos pequeños porque se ocupan primero de su profesión y posponen la etapa de procreación. Adultos divorciados que buscan mujeres jóvenes, ¿no? Y forman nuevamente una familia. Según Robert Peck, contradice a Erikson. Erikson ya se ha tratado en temas anteriores, ¿no? En los primeros temas, con sus 8 etapas, el cual da más importancia a la niñez, a la adolescencia y a la juventud. Pero según Robert Peck, da importancia a la madurez y propone 7 problemas, tal como se observa en el cuadro del lado derecho. Los 4 primeros se refieren a la madurez y los 3 últimos a la vejez, que ya se va a tocar en otra exposición, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la primera fila aprecio de la sabiduría frente al aprecio de la fuerza física. Las personas maduras canalizan más lo mental que en lo físico. El siguiente es socialización frente a la sexualización en las relaciones humanas. Aquí las personas, los mayores, las personas en la madurez, dan más importancia a socializar, no estar en amistades. La flexibilidad catéctica, en la madurez, las personas en la madurez, nos encontramos un poco más emocionales, ¿no? Más susceptibles. Cualquier cosa, algún problema, estamos ahí, nos choca mucho. La flexibilidad frente a la rigidez mental, somos muy difíciles en cambiar nuestras ideas, ¿no? Nos pegamos siempre a lo que ya conocemos, a lo que nos han indicado tradicionalmente. Y los 3 últimos, como indiqué, a la vejez, que se va a tocar en el tema siguiente, ¿no? Ahora, como siguiente punto, tenemos las reacciones personales ante la madurez. Tenemos aquí 2 campos, la reacción del varón ante la madurez. En esta etapa de ante la madurez, ya. Ante esto tenemos el hombre, 4 tipos de hombres. Hombres trascendente generativo, donde algunos varones toman la madurez sin problemas, de crisis, donde todo lo puede resolver. El hombre pseudo desarrollado, donde el individuo aparentemente resuelve los problemas y todo lo tiene bajo control. Un hombre en la crisis de la madurez se siente un poco confundido e incapaz de resolver sus problemas, ¿no? Y el hombre vengativo, donde el individuo se siente infeliz, ¿no? Y tampoco puede, y se le es muy difícil resolver los problemas. También tenemos la reacción de las mujeres a la madurez, según After, el cual identificó también 4 tipos de mujeres. La mujer tradicional, que solo se ocupa de la familia y de los hijos. La mujer innovadora, que duda de su profesionalismo, le da miedo a salir a ejercer su profesión, ¿no? Como se dice. La mujer expansiva, que necesita ampliar sus objetivos, sus metas, ¿no? Hacia una nueva profesión. Y la mujer manifestante, que pospone su madurez. Siguiente, profesor. Bien, con el segundo punto tenemos la familia y amigos. Es la relación que existe entre la familia y amistades, ¿no? Y vamos a ver lo siguiente. La generación que dirige,
son los responsables de mantener la unión familiar, festejar los logros de sus descendientes, proteger a los ancianos, y se les llama también los guardianes de la estirpe. Relación con los adultos. Tenemos la iniciación de los adolescentes y los jóvenes. Aquí debemos orientar a los hijos para su independencia, ¿no? Para que sean capaces de sobrevivir ante una sociedad. El síndrome del nido vacío, como lo indicó la profesora anteriormente, sentimos un vacío cuando el último hijo se va de casa, ¿no? Y nuevamente la pareja se encuentra solas, ¿no? No saben qué hacer. Y ahí viene a veces los problemas y los divorcios a veces, ¿no? En ocasiones. Las relaciones mutuamente recíprocas. En esta etapa, los hijos adultos suelen distanciarse de sus padres para crear su propio espacio, pero a la vez están pendientes de ellos. En algo que les falte, en alguna enfermedad, así como en una reunión o en una reunión familiar. Las relaciones con los padres ancianos. Los hijos adultos asumen ciertas responsabilidades, pero hay una diferencia. Las hijas, ¿no? Cuando hay hijas adultas, son las que están más comprometidas con los padres adultos o ancianos de repente, ¿no? Y son las más comprometidas con los padres que con los hijos mayores, ¿no? A ellas se les da la responsabilidad de cuidadoras. Introducción a la vida de abuelo. Aquí, las personas mayores tenemos 4 aspectos. La presencia, es decir, estar siempre presente y dar estabilidad a los nietos y a los padres, ¿no? Guardián de la familia, estar disponibles en un momento de emergencia, cuando el hijo lo necesite. Árbitro, inculcar valores familiares y ayudar cuando surgen conflictos. Ser un mediador, mejor dicho, ¿no? Luego, conservar la memoria histórica de la familia, que las tradiciones familiares se mantengan de generación en generación, ¿no? Tratar de que la familia siempre conserve una tradición, ¿no? No se rompa, es como una guía más o menos, ¿no? Siguiente, profesor. En el tercer punto tenemos la familia cambiante. Aquí se da también 2 puntos. El divorcio y segundas nupcias. Es más frecuente en personas jóvenes que se apresuran en casarse. La adultez, un ratito, se apresuran en casarse, o en la adultez por el simple hecho de que ya no se pueden soportar y seguir llevando una relación tóxica, ¿no? Ante esta situación nos preguntamos, ¿por qué se divorcia la gente? Como se indicó anteriormente sobre el síndrome del nido vacío, donde se ven nuevamente los dos solos y surgen las crisis personales o conyugales, ¿no? Ahora, referente a los mitos relativos al matrimonio, al divorcio y a las segundas nupcias, se dan los siguientes pensamientos, ¿no? En el matrimonio, la idea o el pensamiento en los primeros años es que hace a las personas hacer a las personas más felices de lo que eran antes de casarse. También piensan que lo mío es tuyo. Todo funcionará si nos amamos. No son ideas que surgen en el matrimonio. Con respecto en el divorcio, los pensamientos son que ya nada puede funcionar bien, pues hemos dejado de amarnos. Concentrarse en los aspectos negativos y criticar, ¿no? Criticarnos uno y con el otro. Segundas nupcias, esta vez vamos a hacer todo bien para que el matrimonio funcione. Si las cosas marchan mal, se va a reflexionar sobre lo que salió mal en el pasado y asegurarse de que no vuelva a ocurrir. Son los pensamientos, ¿no?, que surgen en estos 3 aspectos, tanto en el matrimonio, en el divorcio y las segundas nupcias. En el tercero tenemos comienzos de una vida nueva. Por una parte, cuando están divorciados, empiezan una vida más holgada, con menos conflicto, pero a veces cuesta acostumbrarse a estar nuevamente solos y los lleva a una depresión. A lo contrario de otras personas que surge un mejoramiento en su situación económica, ¿no? Están más holgados, su autoestima mejora y de repente hasta logran realizar un nuevo compromiso. Siguiente, profesor. Se ha pasado, creo.
No, está bien, ahí A ver, viene. tercera. Ya. Está bien, profe. Perdón. Ya. Tenemos también a las familias reconstituidas, ¿no? Se refiere cuando las personas divorciadas o viudas con hijos vuelven a casarse y forman este tipo de familias. Este tipo de parejas en sus segundas nupcias tienen hijos, ¿no? Ambas parejas, hijos ya mayores o de repente adolescentes. Entonces tienen que lograr formar una familia en común, conocerse y compartir con los otros familiares de ambos y asumir el rol responsable de mantener el hogar, ¿no? El cual también tiene el derecho de compartir con sus hijos. El cuarto y último punto es la continuidad y cambios ocupacionales. ¿Me escucha, no, profesor? ¿Está bien? Sí, te escuchamos. Es Sí. que ha aparecido un mensaje ahí. En la madurez es el periodo en el que se da el logro del profesionalismo, ¿no? Uno piensa en seguir el mismo trabajo y escalar posiciones para una futura jubilación, pero a veces no se da como se está planeando. Los trabajos actualmente ahora están cambiando y se empieza nuevamente, o en el caso de las mujeres, ¿no? Que postergamos nuestra profesión para cuidar a nuestros hijos y empezamos nuestra profesión mucho no, más tarde, ¿no? Lo postergamos. Ante en este punto número 4 tenemos la reevaluación a mitad de la carrera, que se refiere a que a veces nos da ganas de cambiar de profesión porque vemos que esto no nos está dando frutos, ¿no? No estamos siendo reconocidos o no estamos prosperando u obteniendo grandes beneficios como lo esperábamos. En el siguiente tenemos el cambio de trabajo y el estrés. A veces las personas maduras sentimos estrés, ansiedad, cuando no vemos progreso, ¿no? Y nos vemos obligados a renunciar o cambiar de trabajo. En la mayoría de las veces nos quedamos o a veces no se ve la parte de abajo, profesor. Sí, Se no puede sé. subir un poquito. Ya. A ver, un momentito nada más. Es Algo pasó. 2 líneas nomás que falta. Ajá. Ok, entonces no, me lo has escrito No muy se nota. abajo. Ya. Sí. Ajá. O en la mayoría de las veces nos quedamos, ¿no? A veces nosotros renunciamos ante este trabajo y nos damos con la sorpresa de que no podemos encontrar otro empleo, otro trabajo, porque prefieren a las personas jóvenes, ¿no? Entonces nos es más difícil a las personas maduras encontrar un trabajo y porque, como ya dije anteriormente, prefieren a las personas jóvenes, ¿no? Muy bien. Siguiente, profesor. Ahí termina. Exacto. Okay. Gracias, profesor. Eso es todo. Muy en los bien. 4 puntos sobre la Rosa. madurez. He tratado de resumir. Exacto. Muy bien. Gracias. Gracias. Mira, yo lo que quería consultarte, a ver, voy a dejar de compartir frente a tu exposición sobre el desarrollo personal y la socialización que acabas de exponer. Entiendo que todo lo que tú has expuesto está asociado a estas investigaciones que se plantean en la lectura, ¿ok? Pero digamos, ubicándonos en el Perú, en nuestro país, ¿no? Tú, desde tu experiencia también, ¿cómo ves, digamos, este desarrollo personal y esa socialización en el peruano, ¿no? ¿En qué diferencia, digamos, ese desarrollo personal y la socialización, o cuál es ese aspecto, ¿no? Que caracteriza al peruano, que es distinto, digamos, a otras personas o a otros ciudadanos? Porque la investigación de estos libros básicamente se han desarrollado tomando como referencia a personas de Estados Unidos, personas de Europa. Entonces, la idea es tampoco generalizar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿cómo ves tú al peruano? A ver, desde tu perspectiva me gustaría que nos comente, Rosa, pero después de que Carla nos comparta la pregunta que le planteé. A ver, Carlita, ¿cómo podemos aprovechar todo lo que has explicado y también lo que lo que Rosa María está explicando? ¿Cómo se puede aprovechar pedagógicamente? A ver, ¿cuál es tu opinión, Carla? Bien, maestro. Si bien es cierto, estamos hablando, ¿no?, de la etapa de la adultez, donde una persona, pues,
llegó al máximo, podríamos decir, donde de repente, ¿no? Muchos de nosotros hemos llegado a lograr todas nuestras metas, todos nuestros deseos, ¿no? De tener una familia, de tener nuestros hijos, de tener de repente un trabajo seguro, ¿no? Entonces, es una etapa plena, ¿no? Y cómo nosotros podemos aprovechar, ¿no? En cuanto en la educación básica alternativa, ¿no? Muchas veces, pues, las personas adultas, pues, ya sabemos, ¿no? Ya tenemos claro qué es lo que queremos, ¿no? De la vida, ¿no? Tenemos claro nuestras metas, nuestros objetivos, entonces, si nosotros vamos a trabajar con los jóvenes que ya saben, ¿no? ¿Qué es lo que quieren en lo posterior? Muchas veces, pues, ellos ya tienen claros sus sueños, ¿no? De repente formar una pequeña microempresa, dirigirse a un oficio, tantas cosas. Entonces, lo que ellos pues necesitan es de repente, ¿no? Que nosotros como maestros que somos, actuar como mediadores, ¿no? Apoyarles, encaminarles, ¿no? En esa parte. Entonces, y aprovechar esa parte porque ellos ya no necesitan de repente estar exigiéndoles pues a comparación de los niños adolescentes que se encuentran en la educación básica regular, ¿no? Muchas veces ellos pues aún todavía, ¿no? Están en su plena etapa, ¿no? Ellos no son tan de repente responsables, ¿no? O no se dan cuenta todavía qué es lo que quieren de la vida. Entonces, en cambio, los chicos ya maduros pues saben, ¿no? Entonces, nosotros lo único que nos queda pues es actuar como mediadores, ¿no? Apoyarles, encaminarles y direccionar, ¿no? A todos sus sueños que ellos desean tenerlo. Y sé que ellos, pues, si están en el colegio básico alternativo es porque ya se dirigen, ¿no? Tienen claros sus sueños. Nada más, maestro, podría decir. Bien, me agrada lo que acabas de decir de mediadores, porque la andragogía, mira, desde esta ciencia que trabaja con adultos, se plantea que el docente, el profesor, cuando trabaja con jóvenes y adultos, asume un rol mediador, asume un rol de facilitador, no es el maestro, no es el que sabe todo, ¿no? Como para el adolescente o como para el estudiante de primaria. El profesor es como la biblioteca andante, no. En el caso de un SEBA, es un facilitador, él va a generar condiciones, ¿no? Para que los mismos participantes, en estos casos, estos jóvenes y adultos, puedan ir demostrando su experiencia. Tú has hablado muy bien sobre el tema de la experiencia. Entonces, la andragogía también, la educación de adultos y la EPJA nos decía eso, ¿no? En un libro anterior que se socializó, que tenemos que recoger las experiencias de los adultos y a partir de esas experiencias poder iniciar, digamos, un proceso de planificación curricular. O sea, hay que tomar en consideración estas experiencias, por eso que curricularmente la unidad diagnóstica, yo ya estoy, digamos, jalando hacia el currículum, la unidad diagnóstica va a ser clave. Cuando hagamos nuestra unidad didáctica, la unidad diagnóstica nos va a permitir un poco caracterizar, ese es el término, ¿ah? Porque en EVA lo que nosotros hacemos es caracterizar a los estudiantes de un SEBA, caracterizar. Y vamos a caracterizar, muchos son jóvenes, unos son adultos, y tenemos que caracterizarlos en términos tanto físicos, cognitivos, socioemocionales, personales, sociales, tenemos que caracterizar. Y para eso hay que, digamos, trabajar un instrumento, una herramienta que nos permita hacer, digamos, ahí un balance de cómo están nuestros estudiantes, qué necesidades tienen, y a partir de eso nosotros poder establecer una planificación que realmente sea acorde. Rosa María, Sí. a ver, desde tu mirada, ¿tú cómo ves al maduro, en este caso al hombre peruano, ¿no? Porque lo que nos has hablado es, digamos, es una referencia, de cómo es la madurez, ¿no? En el mundo, tomando como, digamos, grupos de análisis a personas de Estados Unidos, de Europa, pero no necesariamente de Latinoamérica, y específicamente del Perú. ¿Tú cómo ves a la madurez aquí en el Perú? Porque tú has hablado, por ejemplo, que en el varón se caracteriza por lo trascendente generativo, ¿no? Es decir, cuando una persona, en los términos de Carla, llega a su plenitud y se siente con toda la seguridad para poder desenvolverse,
Sin embargo, en un SEBA no es así. Estos estudiantes, por muchas razones, jóvenes o adultos, no han terminado su educación básica. Claro. Entonces tienen ahí problemas, no solamente emocionales, no han terminado, no les ha permitido, digamos, acceder a una educación superior universitaria, llegan con ciertas frustraciones, ni siquiera han tenido una carrera técnica, porque fueron papás o mamás a temprana edad. Entonces, Temprana edad. ¿cómo caracterizar a las personas maduras en nuestro país? A ver, me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, como usted ya lo indicó, ¿no? Lo que estamos exponiendo tiene referencia a una madurez como de Estados Unidos, ¿no? Me voy primero a esa parte. Las personas en la madurez en los Estados Unidos tienen, yo creo, más oportunidades. Llegan a tener una jubilación mucho mejor, ¿no? Vemos acá también en Cusco, ¿no? Cuando vienen los turistas, vienen grupos de personas, adultos mayores, jubilados, ¿no? Que hacen su viaje y pasean por todo el mundo. O sea, llevan una jubilación a plenitud, que no les va a faltar nunca nada, ¿no? Y se proyectan a viajar, porque lo tienen, porque les alcanza, porque tienen más holgarés. En cambio, una madurez aquí, nosotros en Perú es muy diferente, ¿no? Como yo indiqué, es más difícil buscar un trabajo en esta edad porque prefieren a los jóvenes. Ahora, jóvenes que están más actualizados, ¿no? que nosotros, porque nosotros también a veces queremos, ya no nos alcanza a tener otra profesión a veces, queremos de repente cambiar, pero ya nuestra visión va a ayudar a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿no? Que es lo que ellos tienen que superarnos. Entonces, con relación a lo que usted está diciendo de los chicos, de los estudiantes de EVA, que a temprana edad han tenido una familia y no tienen la oportunidad de llevar estudios superiores o técnicos. Sí, en Perú es así, no sé, y a veces ni siquiera terminan la secundaria, sino que se dedican a trabajar. Y ahora todo trabajo es con un certificado de estudios secundarios culminados, ¿no? Entonces les es más difícil acá en Perú tratar de sobresalir, ¿no? Y trabajan y estudian también a la vez, ¿no? Como los que estamos encontrando ahora en el colegio secundario EVA, ¿no? Trabajan y estudian, porque siquiera de repente algunos quieren alcanzar, lograr su secundaria completa y tal vez con el trabajo que ellos puedan tener todavía, conseguir un estudio técnico, ¿no? Es lo que más pueden ellos pensar, ¿no? Entonces, de ellos mucho depende que puedan superarse, ¿no? Para eso estamos los docentes, como dijo la profesora, ser mediadores en su aprendizaje, tratar de ayudarlos, tratar de darles nuevas ideas, de que no se queden, de que no sean conformistas más que todo, porque la mayoría de las personas somos muy conformistas, ¿no? Y no tenemos a veces ayuda por parte de la familia, entonces hasta donde podemos escalar, hasta ahí a veces nos quedamos. Entonces en el Perú es muy difícil como la etapa de la madurez en las personas que no tienen los medios económicos accesibles, ¿no? Muy y bien, holgadas. Rosa. Bueno, más o menos, profesor, le puedo dar una idea. Gracias, Rosa. Lo que quiero rescatar de lo que acabas de decir, Rosa, es digamos, la percepción política que no hemos hablado en esta exposición. Todo ha sido desde una mirada más personal, ¿no? De la persona, de su desarrollo físico, de su desarrollo cognitivo, pero no hemos visto más allá de ello, ¿no? El tema más político, el tema más cultural, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú has caracterizado a un adulto que llega de otro país y políticamente, ¿no? En su país tiene todos los beneficios que no se tiene, digamos, es muy probable acá en nuestro país. Entonces,
tiene mejores condiciones, ¿no? Esta persona adulta, a diferencia de una persona adulta madura del Perú, ¿sí? Entonces, el tema político es clave, ¿no? Que tenemos nosotros que incorporar en nuestro análisis, en el diagnóstico, ¿no? ¿En qué condiciones viene esta persona a un SEBA? ¿De dónde viene? ¿De dónde vive? ¿No? ¿A qué se dedica? Eso es importante saber qué es lo que hace, en qué trabaja, en qué se desenvuelve. Eso es importante como parte del diagnóstico, de la unidad diagnóstica, eso es fundamental también recoger, y me parece interesante lo que tú acabas de mencionar, porque eso nos lleva también a recoger este tipo de información. Pero hay algo clave, Rosa María, que tiene que ver con el tema cultural. Nuestro país es tan diverso culturalmente que hace que las personas, ¿no? que están en los distintos contextos de nuestro país miren, digamos, las cosas de distinta manera. Fíjate, hay varios estudios a nivel del Perú, les quiero comentar. Las mamás generalmente amazónicas llevan en el regazo, ¿no? Aquí agarran a sus niños, a sus bebés, ¿no? Al frente, ¿no? Los cargan, a diferencia de la madre andina. Tú como cusqueña, Rosa María, sabes que lo llevan en el hombro, ¿no? En la parte de atrás. Entonces el niño, el bebito, mira desde arriba, mira más allá que su mamá, ¿sí? Se proyecta más allá que su mamá, a diferencia que en la Amazonía los niños están por debajo de la cabeza de la mamá, ¿no? Porque los llevan ahí, debajo y al frente, en el pecho. A diferencia del andino, que está en la parte de atrás, es más independiente, es más libre. Esa concepción cultural influencia mucho en el niño, en el adolescente y en el adulto. Por eso es que el andino siempre quiere conquistar, quiere dominar, siempre quiere estar en la parte superior, porque su madre siempre lo ha colocado ahí encima está, ¿no? Que lo lleve en la parte de atrás. Claro, hoy en día las mujeres modernas ya no hacen eso, pero estamos hablando de las mujeres andinas, ¿no? Que llevan ahí a sus niños en la parte de atrás, tienen esa, digamos, concepción. La concepción cultural es fundamental y también tenemos que ir, digamos, tomando en cuenta, porque muchos de nuestros estudiantes que llegan a un SEBA tienen matrices culturales totalmente diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. Y eso influencia en su práctica de vida, en su desarrollo personal, en su desarrollo laboral, desarrollo profesional, etcétera. Pero me parece interesante lo que han ustedes mencionado y quiero repetir algo que en algún momento también lo compartí con ustedes en unas clases anteriores. Howard Gardner hizo una investigación, Howard Gardner, el que habla de las inteligencias múltiples, él hizo una investigación acerca de las mujeres y los varones, pero también es una investigación que hizo en varones y mujeres, me parece, australianos, ¿ya? Y por ahí de Nueva Zelanda, Australia y Nueva Zelanda. Pero lo cuento, ¿no? ¿Qué descubrió? Que las mujeres, cuanto más adultas son las mujeres, tienen un pensamiento centrífugo. ¿Me escuchan? Centrífugo. Y los varones tienen un pensamiento, cuanto más adultos son, cuanto más maduros adultos son, los varones tienen un pensamiento centrípeto. A ver, ¿cómo es esto? Miren, yo les voy acá a dibujar. Miren, esta es la manera de cómo piensa una mujer con pensamiento centrífugo. Así, una mujer con pensamiento centrífugo. Ahí, ese es centrífugo, ¿ok? Pensamiento centrífugo. Y pensamiento centrípeto, así es, que te estás ahí, bueno, estás llegando a tu burbuja, ¿no? Te encierras en ti mismo, te vuelves amargado, amargada, renegona, renegón, pensamiento centrípeto. Entonces, cuando una persona, según Howard Gardner, con estos estudios con adultos de otros países, cuanto más adultos, tiene más edad, es muy probable que algunos tengamos este pensamiento centrípeto, es decir, nos estamos encerrando en nuestro mundo, en nuestra burbuja, ya no queremos socializar, no queremos tener amigos,
Estamos en casa, no queremos salir de casa. ¿Salimos? No, ¿para qué? Centrípeto. Quieres vivir tu mundo ahí contigo. Entonces, esto te lleva efectivamente a la soledad, ¿ya? Mientras que el pensamiento centrífugo, no, pues este es un pensamiento que te lleva a la socialización, que eso es clave, digamos, en los adultos. La socialización, deben de tener un pensamiento centrífugo. Entonces, pero a ver, yo quiero nuevamente retomar la investigación que hacía Howard Gardner. Entonces, Howard Gardner decía, a partir de esta investigación, que no se generaliza, porque hay un tema cultural en cada uno de los países totalmente distintos, que van a caracterizar, ¿no?, la realidad de cada uno de los países, decía que la mujer, cuanto más adulta es, tiene un pensamiento centrífugo, quiere vivir la vida, ¿no? Quiere ser libre la mujer, ¿sí? Que nadie esté detrás de la mujer, que nadie le fastidie, que nadie le cuestione, centrífugo, ¿no? Quiere vivir la vida loca, como dicen, ¿no? Mientras que el varón, cuanto más viejo se hace, cuanto más adulto, tiene un pensamiento centrípeto, vive en su mundo, se vuelve aburrido, no quiere salir, no quiere hacer las cosas, ya no quiere cambiarse ni la ropa que tiene, no quiere ni comprarse ropa, no quiere verse bien, ni se rasura, ni se corta el pelo, centrípeto, ¿no? Entonces, es interesante, siempre lo comparto, esta mirada de estas dos perspectivas, ¿no? Que Howard Gardner en algún momento me causó risa, digamos, lo que se plantea, pero no deja de tener razón, ¿no? En los países de Latinoamérica es muy probable que somos más centrífugos, tanto varones como mujeres, ¿sí? En países de Latinoamérica se incluye efectivamente el Perú. En medio de la pobreza, en el Perú estamos felices muchas veces. En medio de la pobreza tomamos nuestras cervezas, en medio de la pobreza hacemos nuestra fiesta. Es increíble, pues es así el peruano, ¿no? Socializa, es centrífugo, ¿no? Digamos, tomando como referencia lo que plantea Howard Gardner. Bueno, hacemos un alto aquí. No sé si alguien quiere hacer un comentario adicional para ya entrar al tema de la sesión de aprendizaje. Si alguien tiene un comentario sobre este punto, este es el momento, ¿ok? ¿Quieres comentar algo? Esta es tu oportunidad. A ver, vamos. ¿Quién se anima a comentar a partir de las exposiciones? Yo, para ya iniciar en esta segunda parte de la sesión de aprendizaje. No se anima. A ver, Candy, A ver. ¿tú quieres animarte? Vamos, Candy. Doctor, ¿me escucha? Te escucho muy bien, Candy. Bien, muy interesante. Unas felicitaciones a las compañeras que han tocado este tema, interesantísimo, más que todo para nosotros que ya estamos yendo por el mismo camino. Bien, mi comentario sería de que precisamente el Perú es un país que tiene bien marcadas las tres regiones, ¿no? Tanto la costa, la sierra y la selva. Y todas esas diferentes regiones, los adultos lo miran de una manera, de una perspectiva diferente. No hay igualdad allí. Mientras que la costa tiene una manera de pasar su vejez, el de la sierra tiene otra y la persona de la Amazonía o de la selva tiene otra perspectiva. Por lo tanto, no está dicho o no está nada estandarizado referente a la adultez de cada una de los integrantes de las diferentes regiones. Eso debido a muchas características que cada una vive desde la edad muy, muy temprana, desde su niñez hasta su adultez. Por eso es que hay 2, 3 tipos de adultez, me voy a referir más o menos allí, diferentes. Y entrar en cada uno de ellos, pues es ampliar ampliar un conocimiento macro, que creo que la clase quedaría un poco más chico. Es un comentario nada más, doctor. Gracias. Excelente, Candy. Me parece muy pertinente lo que tú acabas de mencionar. El tema cultural es muy fuerte
Y bueno, a ver, vamos a seguir comentando luego de, habilitó el micro, no sé quién habilitó ahí el micro. Yo, profesor, Manuel, disculpe. a ver, tu comentario, Manuel, vamos. Profesor, lo que pasa es que usted mencionaba sobre, estaba escuchando y me parece genial lo que dice Garner y el pensamiento centrífugo. Y nosotros, como no podemos, no tenemos, salud, vivienda y trabajo, o sea, desde el punto de vista social, en otras sociedades, países desarrollados, nosotros somos país tercermundista, que todavía estamos peleando, discutiendo estos beneficios que debemos tenerlos. Entonces, no nos podemos dar ese lujo de ser centrípetos, ¿no? Entonces, todas las personas, todos los días, tanto jóvenes y adultos, que tienen que luchar para poder vivir. Entonces, no podemos, ¿no? Y la pregunta que cuando usted estaba mencionando, yo me decía, ¿por qué un alumno, un mayor adulto, se inscribe a EVA, no? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué me inscribo a EVA? Y toda persona tiene un propósito, por ejemplo. La mayoría de adultos se inscribe a EVA porque tiene un fin, o sea, tal vez buscar un mejor trabajo, ganar algo más. Por eso son los motivos, ¿no? Y los jóvenes también, porque no tuvieron la oportunidad cuando fueron adolescentes. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Que vamos a seguir haciendo obras de teatro, canciones, poemas, libros, todo lo que vamos a escribir sobre los problemas que tenemos, que es salud, vivienda y trabajo. Mientras en otras realidades eso ya es obsoleto, pues, profesor. O sea, esa es mi opinión. Excelente, Manuel, me parece bien también lo que tú acabas de mencionar. Efectivamente, las personas adultas, todos los adultos tenemos un propósito, ya más lo decía, pasamos por distintas etapas, las necesidades que tiene el ser humano, ¿no? Hay un nivel, ¿no? Que tiene que ver con la autosatisfacción, ¿no? Donde una persona siempre busca esa plenitud, se siente satisfecho con lo que ha logrado, con lo que ha hecho, y de repente hay algo que necesita cerrar en la vida, que es terminar sus estudios, ¿no? De repente ha logrado tener hijos, sacar profesionales, pero ahora quiere estudiar y quiere terminar y cerrar su ciclo escolar. Ese puede ser, digamos, su finalidad, pero ya después de haber vivido, después de haber experimentado, conocido la vida, hay distintos propósitos y tú muy bien lo has manifestado. Y por lo que planteaba Candy, el tema cultural es efectivamente bien complejo en nuestro país, ¿no? Porque influencia mucho la gastronomía, incluso, ¿no? O sea, es decir, una persona que sale de su contexto y se va a otro y no encuentra satisfacción, digamos, al comer como en su terruño, en su lugar de origen, su tocosh, ¿no es cierto? No lo encuentra, pero cuando retorna a su comunidad, a su distrito, ahí sí está su tocos, ahí está su cuy como él quiere comer, ¿no es cierto? Entonces, influencia, la música, influencia el entorno, la tierra. En el país, el tema de tierra y territorio es fundamental. La cosmovisión, digamos, de los pueblos, influencian bastante en la toma de decisiones de las personas, de los adultos. Por ello, la interculturalidad siempre tiene que estar presente en todo lo que trabajemos en la educación básica alternativa, el enfoque intercultural. Nuestro diagnóstico también tiene que hacer una caracterización cultural de los estudiantes de la EVA. ¿Qué matrices culturales tienen? ¿De dónde vienen? ¿No es cierto? Eso es fundamental porque eso me puede ayudar de repente a ir proyectando algunas actividades de aprendizaje que realmente sea de agrado, de gusto de cada uno de los estudiantes. Bien, bueno, vamos a cerrar esta primera parte. Vamos a pasar a la otra que tiene que ver con la sesión de aprendizaje. Hemos estado hablando acerca de lo siguiente. Mire, yo había socializado con ustedes, había socializado este formato que tiene que ver con la planificación del periodo promocional, ¿no? Algunos de ustedes han subido al Padlet ya, incluso, en este formato, la planificación. Algunos ya están haciendo su propia planificación, me parece bacán, ¿sí? Este es del periodo promocional, eso lo compartí con ustedes.
A partir de esta planificación del periodo promocional, identifico mis unidades didácticas, etcétera, y también les he planteado este otro formato de la unidad didáctica. ¿Cuál podría ser el formato de la unidad didáctica que tendríamos que manejar en un SEBA? Y luego, el día de hoy, yo les voy a socializar el formato de una sesión de aprendizaje, porque vamos a trabajar el tema de la sesión de aprendizaje. Y cuando hablamos de la sesión, necesariamente ahí enfatizamos el desarrollo de los desempeños. Claro, con los desempeños lo que queremos es lograr la competencia. Estamos apostando por el desarrollo de capacidades y finalmente el desarrollo de competencias. Pero para ello trabajamos básicamente desempeños, ¿no? Centramos nuestra atención en los desempeños que vamos a desarrollar en la sesión. Ese es, digamos, el punto clave en toda sesión de aprendizaje. Entonces, la anterior sesión, yo les había presentado incluso esta diapositiva, ¿no? De la sesión de aprendizajes. Ahí básicamente nosotros nos preguntamos lo siguiente: ¿qué aprendizajes, no es cierto, queremos desarrollar en una sesión o una actividad de aprendizaje? Pero para ello, siempre es importante en la sesión de aprendizaje, en las actividades de inicio, ¿no? Plantearnos qué aprendizajes previos tienen los estudiantes. Siempre va a ser recurrente esto en un SEBA, con qué conocimientos llegan nuestros estudiantes jóvenes y adultos, cuáles son sus saberes previos, y es a partir de ello que podemos nosotros ir generando los nuevos aprendizajes. Y a partir de ello también podemos hacer nos podemos hacer nosotros los docentes una segunda pregunta: ¿cuán cerca o lejos están de los desempeños que tú has previsto? Que tú has planificado, ¿cuán cerca o lejos están de esos desempeños? De repente están muy alejados, o de repente con toda la experiencia que tienen, dominan, conocen, manejan y han desarrollado, es más, ciertas competencias. Entonces, para ello es importante en la sesión de aprendizaje hacer un recojo de información respecto al desempeño, respecto a esa actuación o producción. El desempeño va a ser esa actuación o producción, ¿no es cierto?, que el estudiante va a desarrollar en su actividad de aprendizaje. Vamos a hacer un análisis de los desempeños y lo voy a hacer con ustedes. A ver, me gustaría un poco preguntar para que podamos, digamos, hablar un solo lenguaje. Acá hay una pregunta que dice lo siguiente: respecto a los desempeños de este currículo nacional, el actual que tenemos, una de las alternativas no es la correcta. ¿Cuál no es la correcta? A ver, vamos. ¿Cuál consideran? A ver, vamos a marcar, ahí están todos. ¿Cuál consideran ustedes que no es, digamos, la alternativa correcta? Porque ustedes son profesores, ¿sí? Voy a leer alternativa por alternativa, ¿ok? O mejor, a ver, voy a invitar a alguien para que lea. A ver, voy a invitar a muy bien, Rosa María, a ver, no, Rosa María no. Liliana Jiménez, ¿estás ahí, Liliana? ¿Me escuchas, Liliana? Sí, profesor, solo que no podía activar el audio. Hola, Liliana, ¿cómo estás? A ver, leemos, por favor, la pregunta y las alternativas, Liliana. Respecto a los desempeños del nuevo currículo nacional, una de las alternativas no es la correcta. Los desempeños miden el comportamiento y la conducta de los estudiantes. Con ello se puede identificar las cualidades de los estudiantes. B. Los desempeños se trabajan de manera circular, en idas y vueltas, en diversas situaciones de aprendizaje, con distintos niveles de complejidad y en distintos momentos. Los desempeños en su conjunto se complementan en el desarrollo de las capacidades. La alternativa C. Hay desempeños con diferentes niveles de complejidad. Algunos son más sencillos y podrían lograrse en una situación de aprendizaje. Sin embargo, hay otros más complejos que ameritarán más de una situación. La alternativa D señala: algunos desempeños pueden retomarse las veces que sea necesario porque no son terminales, no se agotan en una determinada cantidad de sesiones. Gracias, Liliana. A ver, luego de la lectura de Liliana,
¿cuál consideran ustedes que es la alternativa? A ver, acá nos dice, una de las alternativas no es la correcta. ¿Cuál no es correcta? ¿Cuál de estas alternativas? A ver, ¿cuál consideran que no es correcta? Juan Diego, muy bien, el 1, o la A, ¿no es cierto, Juan Diego? La alternativa A. ¿Qué dicen los demás? Ah, Carla, igual Celia, Elizabeth, Marisol. Ah, qué interesante. Entonces, esto me lleva a pensar en lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando del desempeño, no solo nos estamos refiriendo al comportamiento, a la actitud, ¿ya? Al comportamiento o a la conducta, ¿sí? Porque no necesariamente los desempeños son conductuales, ¿ya? No están solo asociados a cuestiones también afectivas, también los desempeños son de carácter cognitivo. Los desempeños también pueden ser de carácter procedimental. Entonces, esta alternativa efectivamente está incompleta, ¿ya? Porque un desempeño está asociado también a lo cognitivo, a lo procedimental y a lo afectivo, ¿ok? Aquí en realidad me parece bien entonces la alternativa que ustedes han marcado. Ahora, los desempeños trabajan pues de manera circular. ¿Qué significa esto? En idas y vueltas. Puedes retomar las veces que tú quieras, ¿sí? Esa es una característica del currículo nacional, que nosotros trabajamos el mismo desempeño, pero con distintas situaciones de aprendizaje, por ejemplo, o en distintas sesiones de aprendizaje, pero el mismo desempeño. Y se trabaja, pues, ¿no? Porque tienen distintos niveles de complejidad, o puedes trabajar en distintos momentos, por lo tanto se complementan. Entonces, esta es una alternativa válida, la alternativa B. Hay desempeños con diferentes complejidades, sí, algunos son más sencillos y hay otros podrían lograrse en más de una situación de aprendizaje. Cuando uno lee el currículo nacional, se va a dar cuenta que es tan largo, ¿no? El texto, es tan extenso el texto del desempeño que tú dices, pero este desempeño no lo voy a poder lograr en una sesión de aprendizaje. Este desempeño lo voy a desarrollar en 2 sesiones de aprendizaje o en 3 sesiones de aprendizaje y lo vas a tener que nuevamente repetir. Entonces, es cierto, hay desempeños que tienen una complejidad, algunos son menos complejos, otros son más complejos. Entonces, puedes retomar las veces que sea necesario, no son terminales, no se agotan en una determinada cantidad de sesiones. ¿Qué quiere decir? Que los desempeños vamos a ir trabajando una y otra vez. Esa es, digamos, la característica del currículum actual, del currículum nacional. Vamos a ir trabajando. La competencia vamos a trabajar una y otra vez. Las capacidades, que son recursos para movilizar, en este caso el desarrollo de la competencia, vamos a ir trabajando una y otra vez. No son terminales, no son temas, pues. No son temas, ¿sí? Por lo tanto, esto se trabaja de manera recurrente, de manera permanente. Entonces aquí viene mi primera, digamos, explicación. El desempeño, entonces, el desempeño desde el currículum, porque eso es lo que vamos a trabajar en la sesión de aprendizaje, el desempeño es una actuación. El desempeño es una actuación, ¿sí? Es una actuación. Pero es una actuación simple, no es compleja. Es una actuación simple. Porque cuando hablamos de la competencia es una actuación compleja. La competencia es una actuación, pero compleja, evidentemente. Pero el desempeño es una actuación simple, ¿sí? ¿Que va a contribuir al desarrollo de la competencia? Sí. ¿Que va a contribuir a movilizar el desarrollo de capacidades? Sí. Es una actuación, ¿sí? El desempeño está asociada también a una demostración, claro, se tiene que demostrar, y cuando uno demuestra, se demuestra con evidencias. Entonces ahí viene nuevamente el tema, la demostración está asociada a las evidencias. Por eso es que cuando nosotros trabajamos en el currículum,
nos dicen cuáles son las evidencias, pues, las evidencias. Y muchos de ustedes seguro dirán, ay, las evidencias, ya me tienen harto con las evidencias. Es que la única manera de poder, digamos, demostrar, porque el desempeño es una demostración, la única manera de demostrar es con las evidencias, no hay otra. Y estas evidencias pueden ser, puede ser una actuación, ¿no es cierto? Una actuación, ¿sí? Una actuación, por ejemplo, que el estudiante declama, es una actuación, va a declamar. El estudiante va a entrevistar, el estudiante va a exponer, ¿sí? El estudiante va a argumentar, ¿no? Hay una actuación, pero también esas evidencias va a ser una producción, ¿sí? Porque el estudiante, ¿qué va a hacer? Va a presentar su producto de lo que ha elaborado. Así como ustedes presentan al Padlet, suben sus productos, lo que básicamente ustedes hacen es presentar su producto, ¿sí? En el caso nuestro, el Padlet está asociado, ¿no? El Padlet, todas las producciones están asociadas a la producción. Aquí está la producción. Y la actuación, ¿saben dónde se ve? En las exposiciones. Estoy hablando de esta clase, ¿no? De las exposiciones. Es decir, en esta especialización que estamos haciendo de la EVA, las producciones, ¿dónde están? En el Padlet. Ahí está el repositorio, pues ahí está todo lo que has hecho, lo que has producido. Y a partir de eso yo puedo valorar tu trabajo, puedo decir si está bien, si está a partir de la producción. Pero por otro lado también estamos nosotros viendo el tema de la actuación y tiene que ver con las exposiciones, cuando tú expones. Y no solamente cuando expones, cuando opinas, cuando participas en esta clase, ¿no? Que es sincrónica. Entonces, el desempeño, fíjate, es una actuación simple, es una demostración. Ahora, en el currículo nacional se habla de que es una descripción específica, ¿ok? En el currículo nacional se habla de una descripción. Claro, el desempeño efectivamente es una descripción. Es una descripción específica. Pero a mí no me gusta mucho esa definición, les digo con toda sinceridad, porque esta es una definición netamente lingüística, pero no curricular. Ese siempre ha sido mi cuestionamiento al currículum. Yo no puedo definir de manera lingüística, tengo que definir de manera curricular. ¿Se entiende? Hay que definir de manera curricular qué es un desempeño. Yo no puedo definir de manera lingüística. De manera lingüística ya el desempeño es una descripción específica del desarrollo de la competencia de los estudiantes. No, pues, es una actuación, ¿no es cierto? Es una demostración, curricularmente hablando, porque lo que quiero es que mi estudiante se desempeñe, se desenvuelva, me demuestre con evidencias, ¿ya? Entonces la descripción específica no me dice mucho. Sin embargo, en el currículo se habla de una descripción específica. El estándar es una descripción general, el estándar, una descripción general, pero el desempeño es una descripción específica, simple, de lo que voy a desarrollar. Y esto lo voy a trabajar, ¿dónde? En una sesión de aprendizaje, claro, en la sesión de aprendizaje. Algunos no le llaman sesión de aprendizaje, le llaman, profesor, actividad de aprendizaje. Ya, ok, ya. No es sesión de aprendizaje, es una actividad de aprendizaje. Está bien, ok. Entonces, como se ha abierto tanto el tema curricular, ya le llamaremos esto sesión de aprendizaje o actividad de aprendizaje. Entonces, ahí lo que básicamente los estudiantes tienen que desarrollar son los desempeños. Van a demostrar ahí que va a permitir y va a contribuir al desarrollo de la competencia. Ya, vamos a continuar entonces. ¿Qué dice el currículum? El currículum nos habla que el desempeño es una descripción específica de lo que hacen los estudiantes. Ah, qué interesante. Este es un concepto que me parece interesante que acá ya lo refuerza, de lo que hacen. Lo que hacen los estudiantes. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo que hacen está en relación a la producción de los estudiantes. Eso es. Lo que hacen está asociado a la actuación del estudiante. Por eso es que en evaluación, nos dicen que la evaluación se va a expresar en actuaciones y en producciones, ¿no?
que van a ser las evidencias. Entonces, de lo que hacen, es lo que producen, de lo que actúa, ¿sí? De cómo se desenvuelve respecto a los niveles del desarrollo de la competencia. Claro, respecto a los niveles. Entonces, yo quiero ver los niveles. ¿Dónde veo los niveles del desarrollo de la competencia? En el estándar, porque ahí está, digamos, el nivel de desarrollo de la competencia. ¿Dónde está el nivel de desarrollo de la competencia? En el estándar, ¿sí? Entonces, miren, les estoy un poco de manera muy general explicando acerca de los desempeños y vamos a hacer un ejercicio. Ya vamos a hacer un ejercicio con ustedes acerca de los desempeños. Un ejercicio vamos a hacer. A ver, acá tenemos un desempeño, ¿ya? Y voy a invitar a cualquiera de ustedes. Voy a invitar a cualquiera de ustedes. A ver, voy a invitar. Primero, antes de que invite, a ver, ¿alguien quiere ayudarme, un voluntario o voluntaria? A ver, antes de invitar, para hacer el ejercicio. A ver, nadie se anima. Ya, voy yo a invitar a alguno de ustedes. ¿Ok? Para aprender, de eso se trata. ¿Sí? A ver, estamos ahí. Ángela. ¿Estás ahí, Ángela? Ángela Sofía. Ángela Sofía, ¿estás ahí? ¿Sí? A ver, ¿no estás, Ángela? A ver, Maestro, vamos. sí, buenas Hola, tardes. Ángela, yo pensé que no me ibas a responder. Lo que pasa Ángela. es que he olvidado de cambiar el renombre de... Mi nombre es Rosa Elvira Madera y está con el nombre de mi hija y no me había dado cuenta. Uy, ya ve, ya ve, ya ve. Muy bien, Rosa María. Ok. Rosa Elvira Madera, Rosa Elvira. Rosa Elvira, claro, Rosa Elvira. Excelente. A ver, Disculpe, Rosa Elvira, coméntame, ¿qué significa ratificar? A ver, mira, ¿qué significaría para ti ratificar el desempeño? Para ti, desde tu mirada, o sea, ahorita estamos en cero todos. ¿Qué sería ratificar? Es una opción que tú puedes asumir respecto al desempeño. ¿Qué sería para ti ratificar, Rosa Elvira? Para mí sería el momento de comprobar, ¿no? Un desempeño, una observación. A ver, de una repente he hecho mal evidencia. la pregunta, Ángela. Perdón, Rosa Elvira. De repente he hecho mal la pregunta. Cuando nosotros queremos diversificar el currículum, miramos los desempeños, ¿ok? Miramos los desempeños. Los desempeños los vamos a tener que ratificar, los vamos a precisar o los vamos a dividir. ¿Entiendes? Entonces, ¿para qué hacemos eso? ¿Con qué finalidad? De entender el desempeño. Si tú lo entiendes tal como está, si tú lo entiendes, lo ratificas. ¿Me dejo entender? Más o menos. Es decir, cuando tú estás haciendo tu planificación curricular, cuando tú has hecho alguna vez una unidad didáctica, ¿verdad? Sí. Entonces tú lo que haces es revisar el currículo nacional y dices, ¿qué desempeños voy a trabajar con mis estudiantes? ¿Ok? Entonces revisas los desempeños. Acá hay un desempeño que dice realiza observaciones o entrevistas individuales. Ya, lo que tú vas a hacer es que tus estudiantes realicen observaciones o entrevistas individuales. Ya vas a trabajar ambos. Explorar en equipo necesidades o problemas de un grupo de usuarios para satisfacerlos o resolverlos de su campo de interés. Si tú lo entiendes, este desempeño lo puedes ratificar tal y cual como está. Esa es una opción en el proceso de diversificación. ¿Me entendiste ahí, Rosa? Sí, maestro, pero yo estoy entendiendo de que esto voy a comprobar, en otras palabras, esa observación o ese momento del aprendizaje que sí se ha logrado, supongo, ¿no? ¿A eso se refiere? Ahorita estamos hablando de la planificación curricular, no estamos hablando todavía de la evaluación, estamos planificando, estás haciendo tu sesión de aprendizaje. Ya. Entonces, para hacer tu sesión de aprendizaje, este desempeño 1, ¿lo ratificas, lo precisas o lo divides? Ahí tienes 3 opciones. Entonces, de repente yo digo, no lo voy a ratificar porque no lo entiendo muy bien. A ver, lo voy a precisar. A ver, ¿cómo lo voy a precisar?
¿Cómo lo precisarías tú? A ver, dime, Rosa Elvira, ¿cómo precisarías tú ese desempeño para ti? Bueno, tendría que especificar, o, Claro. supongo, cuando hago ¿qué se llama? En este caso, ese momento de lo que yo quiero llegar a los estudiantes, tengo que especificarlo un poco mejor. A ver, Eh, ayúdame tú, díctame, así, no te preocupes, si te equivocas no hay problema, pero, a ver, ayúdame a precisar. Podría ser. ¿Sobre qué tema podríamos hacer? Sobre lo que tú quieras, pero aquí está el desempeño, Tú mira el desempeño y precísalo. A ver, Que los estudiantes logren, en caso, por ejemplo, de un curso de computación que yo llevo, ya, por decir, dominar ya sea tareas o comandos de cierta hoja de cálculo, por decir, y ya, tendría que hacerlo, que ellos dominen en este caso exactamente el tema. ya. Que se, Entonces, a ver, me parece interesante, Rosa Elvira, tú eres profesora del área de comunicación, perdón, no, del en área este de caso, computación, ¿sí? computación. Ah, Así es. entonces, a ver, tú vas a, digamos, a hacer una entrevista a un experto de hardware que arregla computadoras. ¿Puede ser? Ya. Entonces, vas a hacer una entrevista de qué tipos de memoria se debe utilizar para ciertas, no sé, pues, tablet o ciertas computadoras. Ya vas a hacer una entrevista con tus estudiantes. Entonces, los estudiantes van a hacer lo siguiente, ¿no? Van a voy a colocar, Uh-huh. ¿no? Realiza realiza entrevistas. ¿A quiénes va a hacer las entrevistas? Tú sabes, ahí, Rosa, ¿quién sabe del hardware? ¿Quién maneja el tema? ¿No? Realiza entrevistas a quiénes? A expertos, digamos, en reparación de computadoras, yo voy a poner, ¿ya? Mira lo que estoy poniendo, de computadoras, ¿ya? Realiza entrevistas a expertos en reparación de computadoras, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para ver las diferentes capacidades de memorias. Puede ser. A ver, ya, realiza entrevistas a expertos o reparación de computadoras, porque acá lo que estás incluyendo O es para esto a conocer, expertos. ¿no? Ya, muy bien, para conocer, muy bien, excelente. Conocer, Los diferentes tipos de memoria. ya, los diferentes tipos y características, Ajá. ya está. Características. Mira, acá yo estoy forzando, miren, un posible desempeño, ¿ya? Lo que pasa es que esto tiene que ver mucho con el área, pues, ¿no? En este caso, Roselvira, tú eres, pero acá estamos respetando lo que el desempeño pide, que es realiza entrevistas. Estás un poquito mal, ¿no? Entrevistas. Así es. Sí, maestro. ¿Sí? Y aquí básicamente vamos a precisar, ¿no? Estamos hablando de realiza entrevistas. Ok. A ver, vamos a invitar a otra persona para que precise, pero desde su área. ¿Ok? Te pasaste. Muchas gracias, Roselvira. ¿Ok? Disculpe, profe, gracias. No te preocupes. A ver, vamos a invitar a Víctor. ¿Estás ahí, Víctor? Víctor, ¿estás ahí, Víctor Colca? Buenas tardes, maestro.
Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenas tú tardes. precisarías? A ver, te dan ese desempeño, ¿ya? Yo no sé qué área tú manejas, pero a ver, ¿cuál sería la precisión que harías de ese desempeño? Díctame, Bueno, yo voy a escribir. bueno, en relación a esta área de computación, bueno, yo soy del área de CTA. Bueno, Ya, en sin CTA, embargo, tú plantea nomás, no te preocupes. bueno, en este caso tendría que plantear de la siguiente manera el nuevo desempeño. Realiza entrevistas a... Ya, pero como tú eres de CTA, más que entrevistas, de repente va a ser alguna observación, ¿no? ¿O Sí, no? De un no, sí, experimento. sí, en este caso vamos a hacer vamos a realizar, realizar observaciones Ya, de su contexto, de, del medio ambiente, de su entorno, ya, por ¿no? acá dice el desempeño realiza observaciones o entrevistas individuales, observaciones o entrevistas para explorar, dice, en equipo necesidades o problemas de un grupo de usuarios. Entonces, la idea sería identificar algún problema, digamos, por Sí, ejemplo, de la contaminación que estaba viendo, perfecto, no sé, sí, ¿ya? A ver, perfecto, vamos. perfecto, profesor. Sí, en este caso tendríamos que realiza observaciones de los efectos de la contaminación ambiental de su entorno, efectos de la contaminación debido a la acumulación de descartables de plástico que vienen afectando a su entorno inmediato. Ya, interesante. Miren, acá estamos, como les digo, nuevamente forzando, pero básicamente estamos respetando el realiza, en este caso, realiza, en tu caso has puesto observaciones. Estamos Así, respetando el desempeño que está previsto ahí. Esa es una manera de precisar lo que tú acabas de hacer, Víctor, y lo que también acaba de hacer Ángela. ¿No es cierto? O yo puedo dividir incluso el desempeño, ¿no es cierto? Porque este es un desempeño que en realidad lo puedo yo dividir en dos partes, ¿no? Por un lado puedo hablar de realiza observaciones y por otro lado puedo hablar de realiza entrevistas, ¿no? ¿No? Por un lado, una cosa es realiza observaciones, ¿sí? correcto, maestro. Y otra cosa es realiza entrevistas, Entrevistas, exactamente. Se podría realiza dividir. entrevistas. Incluso mis instrumentos van a ser distintos, diferentes, dependiendo de lo que yo estoy buscando lograr, ¿no? Lo puedo dividir. Pero de esta manera nosotros trabajamos con los desempeños. Te pasaste, Víctor, gracias. ¿Sí? No, gracias a usted, maestro. Entonces, lo que quiero aquí un poquito comentar a partir digamos, de esta experiencia o de este ejemplo que estamos trabajando, el que los desempeños ustedes lo pueden ratificar tal y cual como está, lo copian pues tal y cual como está, porque como lo entiendes, para ti te parece bien lo mismo lo vas a copiar ahí, ¿sí? Ese es el desempeño que vas a trabajar en la sesión, o lo precisas, o lo puedes dividir, de repente es un desempeño tan grande y tú quieres dividirlo en dos desempeños y de los cuales vas a trabajar uno de ellos, nada más. Acá he puesto yo algunos ejemplos, miren, ¿ah? Si yo quiero precisar, podría decir, realiza entrevistas individuales y grupales, focus group. Ya le estoy poniendo focus group. De repente el profesor es de sociales y vas a entrevistar sobre un tema en particular, ¿no es cierto? Sobre un tema particular, sobre la política, no lo sé. Pero tú acá ya estás precisando, realiza entrevistas individuales y grupales. Es decir, vas a hacer entrevistas de manera individual, pero también vas a hacer entrevistas grupales, es decir, focus group. Ya desde ahí estás marcando la pauta en lo que vas a trabajar en tu sesión de aprendizaje para explorar necesidades o problemas de un grupo de usuarios, etcétera. Todavía puedes seguir precisando, ¿no? O miren, como he trabajado aquí, lo puedo dividir. Miren cómo he dividido aquí en EVA. A ver, vamos a imaginar en EVA. He chequeado, siempre estoy respetando, realiza observaciones y realiza entrevistas, porque esa es la clave. Yo no puedo modificar porque el desempeño está asociado justamente a este propósito, ¿no es cierto? Que es realizar observaciones o realizar entrevistas. Esa es la clave de este desempeño. Yo no puedo cambiar, porque ahí dice, tiene que realizar observaciones o tiene que realizar entrevistas, pero es el tema de qué va a entrevistar. ¿Qué va a observar? Ahí es donde yo tendría que precisar. Por lo tanto, cuando yo divido, en este caso voy a dividir
A ver, uno, voy a colocar, realiza observaciones individuales para explorar, miren, va a observar de manera individual, ¿no es cierto?, para explorar necesidades de empleabilidad de un grupo de jóvenes. Y eso lo puede hacer a través del portal web, digamos, del portal web de trabajo, a través de un portal web, ¿no es cierto? Y ahí voy a explorar cuáles son las necesidades de empleabilidad que tienen los estudiantes jóvenes. Puede ser ese un nuevo desempeño, o puede ser otro, miren, realiza entrevistas grupales para explorar en equipo, es decir, voy a hacer una entrevista en equipo, las necesidades de competencias de una empresa de agroexportación. Entonces voy a preguntar, ¿cuáles son esas necesidades de competencias que demanda una empresa agroexportadora? ¿No? Voy a hacer una entrevista. A ver, hola Manuel. Disculpe que lo interrumpa. Por ejemplo, no, está bien, Manuel. Usted está diciendo realiza observaciones. Yo, por ejemplo, si yo digo observa, por ejemplo, en un desempeño, observa diferentes pinturas artísticas, realistas y abstractas para determinar el uso de la línea. ¿Ya? O sea, sí puedo, no puedo, o sea, no necesariamente tengo que poner realiza, puedo poner observa. Claro, va a depender del desempeño que tengas, que está asociado, digamos, al área en particular. Este desempeño que yo he extraído, acá, que estamos observando acá, Manuel, es de personal social y lo hemos forzado al de computación, pero sí se puede trabajar. Y tú ahorita ya lo estás cambiando, ¿no? De frente estás hablando de observa, que me parece bien, claro, pero este es un desempeño del área de sociales. Cuando entremos al área de arte, ahí sí, en realidad es un poquito más acotado todavía el desempeño y es como tú lo has manifestado, por supuesto. Realizar observaciones también se puede reemplazar por observa de manera individual. Está muy bien lo que estás planteando. Gracias. Pero lo importante es que no se pierda que el estudiante tiene que observar, porque ese es el propósito de este desempeño. O que el estudiante tiene que entrevistar. Entonces yo digo, entrevista de manera grupal, ¿no es cierto? Puede ser también la otra manera de cómo puedo yo precisar y luego dividir también el desempeño. Pero me parece bien tu aporte también ahí, Manuel. A ver, continuamos. Entonces, esto es clave, Celia. Realizan entrevistas para explorar necesidades y problemas de un grupo de usuarios. Está bien, aquí tenemos como referente, esto es referente. ¿Qué es lo que quiero decir? Los desempeños podemos ratificarlos tal y cual como están, los desempeños podemos precisarlos o podemos dividirlos. Entonces, si yo voy a hacer mi sesión de aprendizaje, tengo que ratificar, tengo que precisar o dividir, va a depender de ti, ¿sí? Sin perder de vista el propósito, en este caso, del desempeño. En este caso, el desempeño lo que busca es que el estudiante observe, que el estudiante entreviste. Entonces, no me puedo salir de ese contexto, porque el desempeño tiene que estar orientado hacia la observación y hacia la entrevista, ¿ya? Sobre algo en particular. Y así seguramente vamos a ir revisando un conjunto de desempeños que ustedes conocen en sus áreas, que les va a permitir ahí precisar, ratificar o dividir, ¿ok? Muy bien, esto estoy trabajando porque esto es algo que tiene que estar bien redactado, precisado en la sesión de aprendizaje. A veces en la sesión de aprendizaje no sabemos lo que vamos a hacer porque no tenemos claridad qué es lo que vamos a trabajar en la sesión. El desempeño me tiene que decir qué es lo que vamos a desarrollar en la sesión, el desempeño como tal. El estudiante va a observar, el estudiante va a entrevistar, entonces por lo tanto yo voy a trabajar en mi sesión cómo el estudiante tiene que entrevistar, qué pautas tiene que digamos tomar en cuenta para entrevistar, cuál es un guión de entrevista o la observación, qué debe de observar, cuál es su lista de cotejo, cuál es lo más importante que debería observar, va a depender digamos también del tema o el campo de interés que voy a yo ir trabajando con mis estudiantes. Esto es fundamental, el desempeño. Y acá nosotros estamos centrando nuestra atención en el desempeño, porque el desempeño es el que contribuye al desarrollo de la competencia, ¿sí? Porque lo que se quiere
es que el estudiante tenga habilidades de entrevistar y de observar. Entonces, tengo que desarrollar esas habilidades de observación y de entrevista. Eso es clave en este desempeño. Y eso va a contribuir al desarrollo de la competencia, ¿ok? A ver, seguimos. Estamos hablando entonces. Hemos estado trabajando desde la anterior sesión esta planificación anual que para nosotros es la del periodo promocional, el PP, ¿no es cierto? El periodo promocional. Pero tenemos una unidad didáctica, ¿ok? Tenemos una sesión de aprendizaje, ¿sí? Estamos hablando, entonces, en la sesión de aprendizaje vamos a enfatizar, digamos, de cómo formulamos el desempeño. A todo esto se denomina PCA, se llama planificación curricular de aula, ¿sí? Planificación curricular de aula, es PCA. Entonces, tanto el periodo promocional como la unidad didáctica, como la sesión de aprendizaje, todo eso es la planificación curricular de aula, ¿ok? Por eso le decimos PCA. Algunos le llaman programación curricular de aula, todavía, pero en realidad es la planificación curricular de aula, que es, digamos, son lenguajes similares. Entonces, vamos a hablar un poquito de la sesión. Mire, la sesión, ya digamos aterrizando, no se diferencia mucho pues de una sesión de inicial, de una sesión de primaria, de una sesión de secundaria. La sesión va a ser similar, la sesión en EVA. Obviamente que esta sesión va a estar orientada hacia un joven o hacia un adulto o un adulto mayor. Entonces, en la sesión, lo que tengo que establecer es esa secuencia de acciones organizadas, que le llamamos una secuencia didáctica. Tiene que haber una secuencia didáctica. ¿Qué trabajo al inicio? Luego en el desarrollo, ¿qué voy a trabajar? Y luego en el cierre. Eso es fundamental, porque tiene 3 momentos. La secuencia didáctica tiene 3 momentos. Y esto lo voy a hacer en función del tiempo que tengo, de los procesos pedagógicos. Vamos a enfatizar el tema de los procesos pedagógicos. A ver, de los procesos pedagógicos, porque eso es clave, los procesos pedagógicos que voy a desarrollar, los procesos didácticos incluso que voy a desarrollar, porque hay ciertas áreas que implica el desarrollo de algunos procesos didácticos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de lectura, yo no puedo leer de frente pues un libro, no puedo de frente. Hay un antes de la lectura, ¿sí? Entonces yo les diré a los estudiantes del SEBA, ¿de qué creen que tratará esta obra? Perro Bravo, dice. Entonces, ese es el antes de la lectura. Eso tiene que ver con los procesos didácticos. Y una vez que ellos identifiquen, Perro Bravo, se trata de un perro que muerde a todos. Ya, puede ser. No, se trata de una persona que en realidad es mala, abusiva. Ah, ya. La persona se están planteando sus hipótesis. Tiene que ver, pues, con los procesos didácticos, con el antes de la lectura. Y luego leemos, y luego de leer, ya viene el durante la lectura, y luego el después de la lectura. Los procesos didácticos son importantes. O puede ser para resolver un problema. No, porque voy a resolver en matemática un problema, entonces, antes de resolver el problema, primero tengo que comprender el problema. Ese es el proceso didáctico. Primero comprendo el problema. Entiendo el problema. Una vez lo comprendo el problema, recién me planteo estrategias para resolver ese problema. Primero lo comprendo el problema. Segundo, me planteo estrategias para resolver ese problema. Luego ejecuto una de las estrategias para resolver ese problema. Y luego reflexiono de cómo he resuelto el problema. Son 4 pasos. Ese es el proceso didáctico para la resolución de un problema. Entonces, las sesiones de aprendizaje enfatizan el desarrollo, pues, de procesos didácticos y procesos pedagógicos, ¿ya? Eso es fundamental en la sesión de aprendizaje. Y vamos un poquito a hablar. Este es el esquema o el formato que les voy a socializar, les voy a entregar al final, ya el formato, ¿no? Donde ustedes colocan el título de la sesión, cuánto tiempo dura, cuáles son los propósitos. Acá, si bien vas a colocar la competencia, pero lo más importante es el desempeño. ¿Qué desempeños? Y estos desempeños
si se puede colocar, esto es opcional, puedes colocar las evidencias, ¿no? Eso es opcional. Y acá colocas la secuencia, ¿no? ¿Cómo vas a trabajar al inicio, al desarrollo y al cierre, ¿no? Entonces, miren, hay distintos procesos pedagógicos, pero lo que yo quiero enfatizar es que los procesos pedagógicos que los docentes debemos de trabajar deben de promover los procesos de aprendizaje. Y los procesos de aprendizaje son de carácter mental. Los estudiantes de un SEBA van a desarrollar procesos mentales de carácter cognitivo, procesos mentales de carácter emocional, de carácter motriz, de carácter moral o de carácter espiritual. Esos son los procesos de aprendizaje. Los procesos pedagógicos promueven el desarrollo de procesos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos procesos pedagógicos? Son varios los procesos pedagógicos. Miren, acá tenemos, por ejemplo, un proceso pedagógico que voy a compartir. Miren, fíjense, partir de situaciones significativas. En toda actividad de inicio yo puedo partir de una situación significativa. Es decir, vamos a trabajar a partir del interés del estudiante. Los estudiantes del SEBA nos han planteado algo y a partir de ese interés vamos a trabajar una situación significativa. Este es un proceso de carácter pedagógico. Aprender del error es un proceso también pedagógico que se da en la actividad de inicio, se da en la actividad de desarrollo o se puede dar incluso en la actividad de cierre. Todo lo que está al costado de este círculo es transversal. Aprender del error es otro proceso de carácter pedagógico. ¿Cómo descubrir el error en los estudiantes? Eso lo puedo descubrir en el inicio o también en el desarrollo. El trabajo cooperativo es otro proceso pedagógico. La siguiente clase yo les voy a explicar cómo es el trabajo cooperativo, porque vamos a trabajar uno de los procesos pedagógicos. No puedo trabajar todos, porque es bastante, ¿ok? Otro proceso pedagógico también es cómo promover el pensamiento complejo en los estudiantes. Ya Edgar Morin nos habla del pensamiento complejo y él nos habla que es promover interacciones. Por ejemplo, para promover el pensamiento complejo podemos trabajar esta estrategia de sistemas, ¿no? Donde los estudiantes identifican causas, efectos. Este es efecto, a causa de esto, este es el efecto, y este efecto puede ser causa de otros. Es decir, hay un trabajo sistémico. Es interesante trabajar en redes, ¿sí? Les había dicho que el aprender del error es un proceso pedagógico. La retroalimentación es otro proceso de carácter pedagógico, el hecho de devolver la información. Vamos a trabajar la retroalimentación en otra clase que tiene que ver con la evaluación. Ahí vamos a hablar de la retroalimentación. No nos vamos a detener ahora. Más adelante vamos a hablar de la retroalimentación en una sesión que específicamente nos habla de la evaluación formativa. La generación del interés y de la disposición, que también es clave, ¿no? Que es otro proceso pedagógico. Miren, acá estamos mirando varios procesos pedagógicos que podemos trabajar. Un proceso pedagógico, entonces, ¿qué es? Miren, el proceso pedagógico es mediado por el sujeto que enseña. Es mediado, ¿por quién? Por el sujeto que enseña. ¿Quién es ese sujeto que enseña? El profesor, pues. O puede ser un estudiante que enseña a otro. En el caso del SEBA, puede ser un abuelito que ha venido y que les va a enseñar a sus compañeros. O puede ser un joven que es experto, digamos, en una habilidad, ¿no es cierto?, técnica, que puede ser, por ejemplo, carpintería, y les va a enseñar a hacer una silla o una banca a sus demás compañeros. Ese es el sujeto que enseña. ¿Me dejo entender? En EVA estamos hablando que los procesos pedagógicos los media ¿quién? ¿Es mediado por quién? Por el sujeto que enseña. Ese sujeto puede ser tú, como profesor de un SEBA, o puede ser otro estudiante que puede enseñar a sus compañeros, o puede ser alguien que tú has invitado, ¿no es cierto? Hay un experto que has invitado y que va a ayudarte a trabajar un determinado tema. Esos son los procesos pedagógicos. Otro proceso pedagógico, partir de los saberes previos, definitivamente. Esto es como parte de las actividades de inicio. O promover conflictos cognitivos, ¿no? Plantear el reto. ¿Cuándo tú promueves conflictos cognitivos? Cuando problematizas. Aquí está la problematización.
la problematización. Cuando el docente problematiza, genera conflictos cognitivos, y eso se desarrolla generalmente como parte de las actividades de inicio. Todo esto lo trabajamos también en la educación básica regular, pero también en un EVA, en una educación básica alternativa. Y las actividades de desarrollo tienen que ver con la construcción del nuevo aprendizaje, con la reconceptualización. ¿Cuándo es reconceptualización? Cuando tú das un nuevo concepto o das un nuevo significado. Tú pensabas de una manera, pero ahora piensas de otra, porque has reconceptualizado. Y esa reconceptualización solo se va a lograr con la construcción del nuevo aprendizaje. Por ejemplo, estos estudiantes están aprendiendo a hacer sillas y tienen ahí a una persona que les está ayudando, que es carpintero, entonces van a reconceptualizar. Ah, caramba, para hacer las patitas se tiene que cortar de esta manera y esto se va a enganchar de esta otra. O si quieren hablar de gastronomía, ah, caramba, primero se tiene que hacer este tipo de cortes para hacer la ensalada, no lo sé. Pero hay una construcción del nuevo aprendizaje. Y acá hay otro proceso, es el mediar el progreso del aprendizaje, que es básicamente el acompañamiento, pues cuando el sujeto que enseña acompaña. O aprender haciendo, se les da la tarea a los estudiantes para que ellos de manera reflexiva y crítica hagan, desarrollen. A eso se llama la enseñanza situada, ¿no? Cuando el estudiante desarrolla en el lugar de los hechos. Resulta que nos invita a esta persona a su casa, como es carpintero, ahí tiene sus herramientas. Y en su casa tiene habilitado, digamos, la tabla, la mesa para poder trabajar. Entonces nos invitó a su casa y en su casa estamos haciendo las bancas. O la persona que nos va a enseñar, que es otra estudiante, nos invita a su casa y ahí vamos a hacer la cocina. Vamos a aprender a hacer distinto tipo de ensaladas, ¿no? Y nos va a enseñar en su casa porque ahí está la cocina, ahí tiene también las herramientas. Esa es una enseñanza situada, pues, aprender haciendo. Entonces, ese es un proceso pedagógico que podemos trabajar en un SEBA. Y las actividades de cierre, mire, las actividades de cierre básicamente son para revisar y reflexionar sobre cómo hemos construido nuestros aprendizajes, ¿no? A lo que nosotros le llamamos la metacognición, ¿sí? La metacognición. O se puede extender el nuevo aprendizaje. Ah, ¿y cómo lo extiendo? Bueno, ahora que ustedes han aprendido a hacer una silla, a ver, ahora háganlo en sus casas, pues. Háganlo y traen, a ver, la silla que han elaborado. Ah, o lo van a armar aquí. Entonces puede ser para que se extienda el aprendizaje. Miren, estoy poniendo ejemplos que generalmente se trabaja pues en un centro de educación básica alternativa. Pero estos son los procesos pedagógicos que no deben de, digamos, faltar en una sesión de aprendizaje. La pregunta es, profesor, ¿todos los procesos pedagógicos se tiene que trabajar en una sesión? No, no. Yo puedo iniciar una sesión de aprendizaje de la siguiente manera. Miren, a los estudiantes les planteo una situación significativa de su interés, ¿ya? Y a partir de esa situación significativa construyo el nuevo aprendizaje, ¿ya? Medio el nuevo aprendizaje y luego reflexiono y reviso la construcción de ese nuevo aprendizaje con mis estudiantes. Entonces, ¿cuántos procesos pedagógicos voy a trabajar? 1, 2, 3, 4. Es decir, no necesito trabajar todos los procesos pedagógicos. ¿De qué depende que yo trabaje todos los procesos pedagógicos? De el desempeño que voy a desarrollar, de ese desempeño, ¿sí? Va a depender mucho del desempeño, de las evidencias y productos o resultados que esperas desarrollar en esa sesión de aprendizaje. Entonces, va a depender mucho, ¿no? De ello para que tú plantees los procesos pedagógicos. Aquí yo te estoy socializando todos los procesos pedagógicos factibles que se podría desarrollar en una sesión de aprendizaje. ¿Ok? Muy bien. De esta manera estamos cerrando la sesión del día de hoy, ¿no? Un poquito explicando de manera general el tema de los procesos pedagógicos. La siguiente clase vamos a trabajar el tema de la vejez, porque tenemos alumnos también que están en esta etapa de la vejez. Y para ello van a ayudarnos Karina y Manuel Rodríguez. ¿Estás ahí, Karina? ¿Sí? Karina, ¿me escuchas? Me parece que no vino Karina. Estás Manuel, pero Manuel sí está. Manuel. Profesor, sí estoy aquí. Hola, Manuel.
la próxima clase, Manuel, tú expones la vejez, desarrollo de la personalidad y socialización, capítulo 17. Ahí está la página que vamos a trabajar. ¿Ok, Manuel? Ya, profesor. Y luego Karina, bueno, Karina, vamos a tener que contactarla a Karina porque ella nos pidió la exposición. Ella va a trabajar la vejez, desarrollo físico y cognitivo, ¿ya? Para un poco seguir entendiendo a nuestro público objetivo, que en este caso son los estudiantes, no jóvenes, adultos. A ver, para la siguiente sesión, miren, para la siguiente clase, estas personas van a exponer, como ya saben, máximo 10 minutos, van a hacer una presentación de impacto. Yo les voy a pedir que sean muy críticos. Yo les voy a enviar en este momento, terminada la clase, un Padlet, ¿ya? Esta vez sí les voy a enviar este Padlet para que ustedes ya suban la sesión de aprendizaje que van a desarrollar, ¿ok? La sesión. Van a identificar de esas sesiones que ustedes han elaborado la anterior sesión, la anterior clase, han hecho una situación significativa y han identificado sesiones. Una sesión van a elaborar con cualquiera de los procesos pedagógicos, ¿sí? A ver, quiero ver, ¿no? Y lo van a subir al Padlet que les voy a enviar luego de la clase, ¿ya? El Padlet de la sesión de aprendizaje, ¿sí? Yo les agradezco y bueno, hasta una nueva oportunidad. Cuídense bastante. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense, estimados profesores. Hasta la próxima clase. Bendiciones. Nos vemos, Manuel. Hasta la próxima, profesor. Nos vemos, Santos. Bendiciones Cuídate, a Rosa. todos, maestro, colegas, bendiciones. Gracias, Cuídense doctor. bastante. Buenas tardes. Nos vemos, Juan, Manuel, Gracias a todos. cuídense. Candy, cuídate tú también. Nos vemos. Nos vemos, Rosa, María, también nos vemos. Chao, chao. Cuídense.